dato, esta información creo que no es solo interesante para aquellas que sois autónomas, sino para aquellas que todavía sois empleadas y queréis emprender en el futuro, o para aquellas que tengáis parejas o amigos que sean empleados. Esta información también puede resultar útil, pero me voy a centrar sobre todo en lo que viene siendo las personas que están emprendiendo ahora. Preparé una pequeña presentación para poder enseñaros un poco cómo trabajo y cómo serían las bases para poder vivir bien en Alemania, estar asegurado y, por supuesto, para beneficiaros también a la hora de los impuestos, porque ya sabéis que los autónomos tenemos que pagar todo cuando hacemos la declaración de la renta, no nos quitan esos impuestos de manera mensual como a los empleados y pues a veces nos llega la sorpresa y tenemos que pagar un montón de impuestos de golpe, ¿no? Pues con eso esto puede ayudar, también puede ayudar a que muchas de vosotras que probablemente no sabéis que no tenéis plan de pensiones, eso es algo muy importante a tener en cuenta y la mayor parte de los autónomos no tienen acceso a él y eso es algo que va a ser uno de los focus de esto, aparte de los seguros también. Para empezar, en la presentación tenemos aquí lo que nosotros llamamos la pirámide financiera, ¿vale? La pirámide financiera es básicamente una forma que se utiliza aquí en Alemania para estructurar el dinero y de hecho casi todos los niños lo estudian esto en las escuelas, algo que yo creo que en España debería hacerse también, porque en España muchas veces no tenemos ni idea de cómo organizar nuestra economía por culpa de esto. Y aquí desde pequeños, vamos, lo maman en el colegio. Entonces, esto es lo que utilizamos muchos gestores para organizar de esa forma también el dinero. ¿A alguna de vosotras se le ocurriría pensar cuál es el centro de esta pirámide? Porque podréis ver en esta imagen que hay varios pisos. El primer piso, el segundo piso, el tercer piso y el cuarto piso, ¿no? Son 4 pisos y en el de aquí abajo vamos a empezar por ese, porque obviamente una casa no se empieza por el tejado, chicas, hay que empezarla por la base. Básicamente el centro de esta pirámide no es realmente el trabajo, el dinero, no, el punto de esta pirámide central sois vosotras, ¿no? Porque en el fondo ese dinero que vosotros ganáis lo utilizáis para poder vivir, pero si vosotras no estuvierais no necesitaríais ese dinero. Entonces, tenéis razón ahí, la salud, seguro médico es importante, el trabajo y asegurar que puedas tener trabajo principal para poder vivir, pero aquí en el centro estáis vosotros, ¿vale? Tanto vosotras como vuestras familias, hijos las que tengáis, pareja las que tengáis, ahí estaríais vosotros. Y en base a eso, como bien ha dicho, no recuerdo quién lo ha dicho porque no está mirando, pero tenemos el health insurance o tenemos, o sea, la Krankenkasse, seguro médico. Muchas de vosotras seguro que tenéis el seguro médico público, que normalmente suele ser el que tiene más gente. Algunas tendréis privado a lo mejor, pero aquí todo el mundo tiene que tener un seguro médico porque es obligatorio en Alemania. Si no lo tenéis, os pueden cobrar de manera retroactiva como multa y os nos van a cobrar lo mínimo, os cobrarán lo máximo, que son 800 euros por mes. Entonces, si conocéis a alguien que no tenga seguro médico, aconsejarle que se lo haga ya. Aparte del seguro médico, que eso es lo que básicamente cubre todos nuestros gastos médicos, hay otro seguro que nosotros, los gestores, asesoramos mucho, este no es público, es privado, que se llama The Work Disability, y un tercer seguro que es importante para los autónomos, que es el de accidentes. ¿Alguien sabe lo que es Work Disability o incapacidad laboral? Es en el momento que por cuestiones de salud no puedas desempeñar tu trabajo como tal. Vale. ¿Y sabéis si os pasa eso? ¿Quién os cubre aquí en Alemania? Podría ser la parte médica, el seguro médico, o podría ser un especialista de riesgos profesionales. No tengo ni idea aquí en Alemania. Ok, bueno, sí, el seguro médico toma una parte en el caso de los empleados. Esto es muy importante que lo sepáis. En el caso de que vosotras ya seáis autónomas, si vosotras os ponéis enfermas a largo plazo o si tenéis un accidente y estáis pues 2, 3 meses sin poder trabajar, vosotros, a no ser que tengáis parlamentado con la Krankenkasse una cosa que se llama el Krankengeld,
no vais a recibir ningún tipo de ayuda. El Estado no os va a dar ningún tipo de ayuda en esos casos. Eso lo tenéis que parlamentar con la Krankenkasse y muchos autónomos no lo saben y no tienen Krankengeld y luego se sorprenden cuando de repente les pasa algo y no tienen un salario que les esté entrando del que puedan vivir después de ese accidente o de esa enfermedad. Que sepáis que los que ya seáis autónomos o vuestras parejas o amigos que sean autónomos, tenéis que mirar si tenéis contratado Krankengeld con la Krankenkasse que tengáis, ya sea pública o privada. Normalmente con las privadas ya cuando te haces el seguro sueles hacértela con Krankengeld, pero en la pública no siempre es así. Entonces, un consejo que deberíais tener en cuenta. Pero básicamente el seguro médico, incluso con el Krankengeld, solo dura hasta el final del 6º mes. Para que os hagáis una idea de cómo funciona, tanto para empleados como para autónomos, la ayuda en caso de que estés enfermo y no puedas trabajar durante más de 6 meses va por parte del empleador, en el caso de los empleados, que sería del día 1 al día 42, te dan el 100% del sueldo. Del día 43 al final del 6º mes, esa ayuda pasa a ser parte de la Krankenkasse, que os pagaría el 70%. Bueno, a los empleados les paga el 70%. Con lo cual, el primer mes los autónomos no tienen nada, tendríais que vivir de ahorros. Y a partir del día 43 es cuando a los autónomos se les empieza a dar el Krankengeld, a los que tienen parlamentado, que pueden ser 20, 50 o 100 euros al día. Depende de lo que le pidáis a la Krankenkasse. Y os lo darían hasta el final del 6º mes. Es algo que deberíais tener en cuenta porque si os pasa cualquier cosa, queréis estar por lo menos cubiertas, aunque sea algo de un mes, 2 meses, que os den algo de dinero. Si no, son a lo mejor 5 meses que tenéis que vivir de vuestro salario. Pero el problema real empieza a partir del 6º mes. ¿Quién os cubre a partir del 6º mes? Básicamente, en realidad hay 2 opciones, hay una pública y una privada. Lo que pasa es que la pública realmente es una gran invalidez. Tendrías que demostrar que no puedes hacer nada de nada o que puedes trabajar un mínimo, a lo mejor minimísimo, de horas al mes por tu condición. Entonces, no es una gran ayuda además porque se da a través del Rentenversicherung. Rentenversicherung es el seguro público de pensiones. Para poder acceder a esa ayuda, por lo tanto, tendrías que haber pagado 5 años de impuestos al Rentenversicherung y, como decía antes, la mayor parte de los autónomos no aportan al Rentenversicherung, con lo cual no tendrían derecho a esta ayuda. Solo los empleados y algunos de los autónomos que están obligados por ley a pagar el Rentenversicherung lo tendrían. De todas formas, lo que te da el Rentenversicherung, si tú has pagado 5 años de impuestos, es un 18% del salario bruto que hayáis tenido. O sea que no es una cantidad muy grande. Esa cantidad podría llegar hasta el 36% en algunos casos, pero es muy difícil que te lo aumenten. Por lo tanto, es algo que es realmente una opción no muy buena si estáis ahora como emprendedoras, porque vosotras no estáis pagando probablemente el Rentenversicherung. Eso quiere decir que no vais a tener esta opción. Pero para los empleados tampoco sería una buena opción, porque con un sueldo de 2.500 brutos, calculad el 18%. No es un salario muy grande del que se pueda vivir. Eso es porque hasta el 2002 la Work Disability o incapacidad laboral estaba en la parte pública del Rentenversicherung y ahora esa parte, a partir del 2002, como por desgracia no hay dinero para pagar todas las ayudas de paro, de Job Center, de seguro médico, han tenido que sacarla y lo han convertido en un seguro privado. Y lo único que han dejado es esa gran invalidez de que si no puedes trabajar de nada, ahí es cuando te la dan y te dan ese 18%. Pero si no, lo que te cubre tiene que ser un seguro privado que se llama la incapacidad laboral. En alemán se llama Berufsunfähigkeit. Y lo que te cubre es un salario hasta que te recuperes. Si no te recuperas, hasta la edad de jubilación. Aquí, yo casi todos los alemanes que conozco lo tienen.
y es un seguro que el Estado considera que debéis tenerlo. No es obligatorio como el Health Insurance, no os van a poner ningún tipo de multa por no tenerlo, pero si no lo tenéis y os pasa algo, el Estado no va a ayudaros a no ser que cumpláis, pues eso, el requisito de haber aportado al Rentenversicherung y en ese caso os darán pues un 18%. Básicamente sería como si estuvieseis en el Job Center, para que os hagáis una idea. Eh, María, disculpa, ¿cómo se llama? Beruf, ¿qué? Berufsunfähigkeit. Gracias. Entonces, yo con todos mis clientes trabajo con dos cosas: Health Insurance si no la tienen y incapacidad laboral. Para mí, bueno, esto ya es algo tema mío, personal. Yo, mi madre, por desgracia, cuando yo era pequeña, la diagnosticaron con cáncer. Estuve muchos años enferma. Eso quiere decir que estuvo muchos años que estuvo viviendo pues con ayudas del Estado que no eran muy grandes. Y dentro de lo que cabe, en mi familia tuvimos suerte porque mi padre tenía un buen trabajo y un buen salario del que podíamos vivir los cuatro. Pero en mi experiencia no es lo que le pasa a la mayoría parte de las personas. Por eso para mí esto es como una de las bases más importantes de todas, o sea, tanto para empleados como para autónomos, pero sobre todo para autónomos, porque no tenéis ese acceso al Rentenversicherung como los empleados tienen, y aún más para los autónomos que tenéis hijos, porque en el fondo, si vosotros no tenéis mucho dinero y tenéis que vivir del Job Center o de ayudas, al final eso va a repercutir sobre todo en los niños. Y lo digo como algo que yo tuve que vivir cuando yo veía que mi madre no tenía dinero y tenía que, bueno, ella era una persona que siempre había trabajado desde muy joven, tenía un salario muy bueno y de repente tenía que vivir de mi padre, porque lo que le daba el Estado para vivir no era suficiente para ella y no era suficiente para mantener una familia de cuatro. Entonces, al final yo lo viví con ella, mi hermano lo vivió con ella, y tengo muchos casos de clientes que por desgracia han tenido ejemplos también muy cercanos a este. Tengo, por ejemplo, una clienta ahora que su cuñada con dos niños pequeños le acaban de diagnosticar cáncer. Es madre soltera y no tenía una incapacidad laboral. Con lo cual, la opción que ha tenido ahora es irse a vivir a casa de sus padres, porque no puede mantenerse ella sola con lo que le da el Estado. Por lo tanto, esto es algo que en la base de la pirámide siempre deberíamos asegurar. Primero, la salud, por supuesto, porque es, obviamente, si os pasa algo como el cáncer o un accidente, el seguro de salud es el que os va a cubrir 100% los gastos médicos. Pero para los gastos de vida, como la casa, la comida, pues el tener que desplazaros, cualquier cosa de esas, va a ser el Work Disability. Y por desgracia, al contrario de lo que piensa mucha gente, cuando estáis enfermos o incapaces laborales, no se disminuyen los gastos porque dejas de salir o tal, no, sino que se tienden a incrementar porque por desgracia hay muchas cosas que necesitas contratar a alguien que te ayude en casa, a alguien que te cuide a los niños porque tú no puedes, a alguien que te cuide a ti, una enfermera en casa que te trate, y muchas de esas cosas no van incluidas en el seguro médico público. Y por último, tenemos el seguro de accidentes. Este es un poco complementario para el Work Disability. Esto es en el caso de, esto es en el caso de los autónomos, quien más lo puede necesitar. También es para empleados, pero básicamente lo que hace es que si tenéis un accidente, os dan, dependiendo de esa gravedad del accidente que hayáis tenido, X dinero. De forma que si os rompéis una pierna, pues a lo mejor os dan 800 o 1000 euros, ¿vale? Que no va a ser muchísimo dinero en ese caso, pero si tenéis que estar 2, 3, 4 semanas sin poder trabajar porque os habéis roto una pierna o un brazo y tenéis que hacer reposo y rehabilitación, pues para los autónomos que no van a tener ese primer mes ningún tipo de income, que tengan algo de dinero para poder vivir esas semanas y que no tengan que sacarlo de su cuenta personal.
porque hay muchos autónomos que no tienen tampoco muchos ahorros al principio. Y si os pasa al principio cuando estáis iniciando y de repente dejáis de trabajar un mes entero, puede ser bastante grave. Entonces, estos 3 seguros suelen ser para los autónomos los que más utilizamos. Para los empleados, con el seguro médico y la Work Disability debería llegar, pero a los autónomos el accidente sí que os puede ayudar mucho. De hecho, tengo un amigo que él trabaja ahora mismo conmigo en este trabajo, pero él cuando llegó aquí a Alemania al principio, trabajaba como guía en los free tours. Y dice, siempre nos cuenta como uno de los primeros seguros que se hizo fue el seguro de accidentes, porque dijo, es que como me pase algo y estoy un mes sin trabajar, no como. Primero necesito asegurar que si yo tengo esto, voy a tener algo de dinero para comer. Entonces, estos 3 para todas las que ya hayáis emprendidos, tenedlos en cuenta. Luego, aparte, una vez que ya os habéis asegurado a vosotras vuestra salud, vuestro salario, o sea, la entrada de dinero en vuestra casa, ahí hay que tener también en cuenta otra cosa, que son los seguros que van a asegurar vuestro patrimonio. Estos son 3, que son el Haftpflicht o el Third Party Insurance, se le llama en inglés. Nosotros le decimos seguro a terceros o seguro de responsabilidad civil también en español. Y seguro que muchas de vosotras que vivís en casas alquiladas ya lo tendréis, porque seguro que vuestros caseros os pidieron que os hicierais uno. ¿Verdad? ¿Alguna de vosotras? Sí, yo lo tengo. No solo por eso, sino en caso de que en la calle, no sé, por accidente le tumbe algo a alguien, debo pagar por eso. Exacto, muy bien. O sea, realmente mucha gente no sabe de este seguro, pero en mi experiencia todo el mundo que lo conoce es porque sus caseros se lo pidieron. Eso no quiere decir que solo te cubra lo de la casa, como bien ha dicho Julia, ¿es verdad? ¿O Juliana? Es que no lo... Juliana. Vale, pues como bien ha dicho Juliana, este seguro no solo cubre en caso de que tú sin querer un día le hagas daño al piso del casero, pues porque te dejes la plancha encendida y se incendie la casa, o sin querer te dejas una ventana abierta mientras llueve y se inunda la casa. También te cubre en caso de que tú por la calle pues tengas un accidente con otra persona y le hagas daño, ya sea caminando o también en bicicleta. Si alguna de vosotras utiliza bicicleta, este seguro es el que se encargaría de pagarle a la persona que sin querer hayáis atropellado. Espero que nos pase, toquemos madera, ¿vale? Pero este seguro es el que se encarga de cubrir toda esa parte para que vosotros no tengáis que pagar de vuestro bolsillo esas indemnizaciones. Esto se hace para proteger lo que vosotros ya tenéis, porque si os metéis por desgracia en una deuda muy grande, en este caso porque le quemáis sin querer la cocina a alguien o le inundáis el suelo sin querer y tiene que cambiarlo entero, a lo mejor se va a sumas bastante grandes que no podéis devolver. Y aquí en Alemania, como en muchos países, lo que se hace en esos casos es que si tú no tienes el dinero en este momento, te responsabilizas no solo con tu patrimonio presente, sino con tu patrimonio futuro, es decir, que te congelan las cuentas y te dejan solo sacar el dinero mínimo para vivir y todo el resto va para la persona a la que tengas que indemnizar. No es una situación divertida, como podréis esperar. Aparte de normalmente muchos de vosotros quizás lo hayáis cogido si estáis alquilados en una casa con el seguro de la casa que se llama Hausrat en alemán. Normalmente la mayor parte de las compañías de seguros se hace conjunto y básicamente el Hausrat lo que hace es cubrir el contenido, ¿vale? El liability o third party insurance lo que cubre es las cosas de la casa a nivel paredes, es las cosas que están ancladas a las paredes, como los radiadores, el baño a lo mejor, o si tenéis puesta ya la cocina. Pero en muchos casos, si por ejemplo dañáis un sofá que es de vuestro casero
o la tele o una mesa, eso no lo va a cubrir porque no hay forma de que el Haftpflicht sepa si eso realmente es un mueble de vuestro casero o es un mueble vuestro que le habéis comprado al casero, porque eso se hace mucho aquí en Alemania. Entonces, para ese tipo de cosas, para los muebles y las cosas que están dentro, se utiliza el Hausrat. Además de que el Hausrat, para todos los que tengáis bicicleta, también que tengáis en cuenta que esto es lo que os va a pagar en el caso de que os roben la bicicleta, porque es lo que protege no solo en caso de accidentes, sino en caso de que haya robos en vuestra casa, en caso de que tengáis, por ejemplo, pues haya un temporal y se inunde la casa o incendios provocados por rayos, etc. Eso es lo que cubre el Hausrat y cubre lo que viene siendo el contenido. Esos dos sirven básicamente para que vosotros no perdáis el dinero que tenéis ahorrado en cuenta. En mi opinión, el liability todo el mundo tiene que tenerlo, porque si no, aquí en Alemania, de hecho, todos los alemanes lo tienen y a los que no lo tienen le hacen bullying. Tengo una clienta que le pasó, ella no tenía el Haftpflicht porque no sabía que existía, no sé qué, hubo el año pasado una inundación en su casa y no fue culpa suya, pero como no tenía el Haftpflicht, no tenía forma de defenderse y por desgracia tuvo que pagar ella, aunque no fuera culpa suya técnicamente. Y como no tenía el Haftpflicht y lo tuvo que pagar de su bolsillo, todos los vecinos empezaron a decirle: ¿por qué no tienes el Haftpflicht? Pero por cómo no te lo has hecho, qué loca. Porque para los alemanes es sentido común tenerlo, aunque por desgracia en muchos de nuestros casos que llegamos aquí no sabemos cómo funciona el sistema, no sabemos siquiera que existe. Entonces es importante estas dos cosas. Y luego, bueno, el seguro del coche solo es para los que tengáis coche, pero esto importante para aquellos autónomos que necesitéis coche para transportaros, esto tenéis que hacerlo sí o sí, ese sí que es obligatorio. Entonces, una vez que tengamos lo de los seguros solucionado, que de nuevo yo diría que los tres básicos son el liability o third party insurance, seguro médico y work disability o incapacidad laboral. Esos tres son los básicos básicos. Luego el resto son extras que si queréis los podéis tener, que os pueden ayudar. Entonces, una vez que tenemos los seguros, nos vamos a la cuenta. Todo el mundo tiene una cuenta de banco donde tiene ahorros. En el caso de los autónomos, muchos de estos ahorros los vais a tener que guardar una parte para después pagar impuestos cuando llegue la época de la declaración de la renta. En ese caso, tenéis que poner una parte, guardarla para eso, y la otra la guardáis para vosotros. Eso sí, en la cuenta más o menos calculamos que se debería ahorrar hasta unos 10.000 euros. Eso es lo que se considera que estaría bien tener en cuenta por adulto en la familia. Entonces, si sois 2 personas en la familia, pues sería 20.000. Si sois solo una, pues 10.000. A partir de esa cantidad, a no ser que queráis compraros una casa, no es necesario ahorrar más en cuenta, porque ese dinero se devalúa, ¿vale? Este dinero lo tenemos ahorrado para emergencias. Por ejemplo, si nos pasa algo como lo que dijimos, somos autónomos y no tenemos el primer mes cubierto por accidente o por enfermedad, pues que podamos vivir de esos ahorros. Pero tampoco necesitamos tantísimo como para que nuestro dinero se devalúe. No sé si vosotras sabéis cómo va el tema de la inflación en Alemania. ¿Alguna de vosotras tiene idea de cuánto es la inflación aquí en Europa y en Alemania? Vale. Pues aquí en Alemania la inflación es de un 2%. Eso quiere decir que las cosas se vuelven todos los años un poquito más caras. Y como se vuelven más caras, el dinero que tenéis en vuestra cuenta de banco, que se queda estático desde el momento en que lo metéis y no aumenta su valor, cada vez puede comprar menos cosas y por eso se devalúa. En esos casos, aparte de ahorrar en la cuenta, una vez que ya tengáis esos 10.000, sería muy interesante que ahorrarais de otras maneras, como por ejemplo cuentas de ahorro que te den un tanto por ciento de rendimiento, inversiones, planes de pensiones, ¿vale?
son cosas que se pueden hacer para evitar que ese dinero que nosotros estamos ganando pierda su valor en la cuenta de banco, porque por desgracia aquí en la cuenta de banco de los bancos alemanes no te dan nada de beneficio. De hecho, te cobran hasta los Zinsen esto que tienes que pagarle 8 euros al mes, que no parece mucho, pero tú les están realmente dejando tu dinero al banco para que ellos lo usen. Con lo cual, en el fondo, no solo no te da beneficios tener el dinero en la cuenta, sino que te da gastos en muchos casos. Entonces, una vez que lleguéis a esos 10.000, deberíais buscar opciones diversas de cómo ahorrar ese dinero. Otra cosa también, ¿por qué no ahorrarlo todo en la cuenta de banco? Es una regla básica de la economía. Tú no puedes poner todo tu dinero en el mismo pot, ¿vale? Hay que dividirlo en varios sitios. No vas a poner todos tus huevos en la misma canasta, porque si a esa canasta le pasa cualquier cosa, pierdes todo. Entonces hay que ir poniéndolo en diferentes sitios. Entonces, cualquier ahorro que tengáis, no solo lo pongáis en una cuenta de banco, sino que ponerlo en diversas partes a las que podáis acudir cuando lo necesitéis más adelante, pero que si a alguna le pasa algo por cualquier tema, que siempre tengáis las demás. Una vez que tenemos esto solucionado, tenemos nuestros ahorros en cuenta, tenemos los seguros necesarios para asegurarnos a nosotros y nuestro patrimonio, entonces ya en ese caso podemos plantearnos subir al segundo piso. Y si el primer piso era el presente, asegurar nuestro presente, ¿qué creéis que será el segundo piso? Lo siguiente es planear el futuro. Esto es algo que mucha gente ahora me ha venido diciendo, es que yo antes no pensaba en esas cosas, pero ahora con el tema del coronavirus, pues claro, me he empezado a dar cuenta que esto es algo importante, porque yo no sabía que esto iba a pasar y yo iba dejando todo lo de la pensión y todo lo del futuro para más adelante porque pensé que tenía tiempo, y ahora con el corona es como que de repente me he dado cuenta que puede pasar cualquier cosa y que a lo mejor en el futuro no puedo ponerme a planearlo. Entonces es como que este corona ha acabado haciendo que mucha gente se replantee las cosas, y esto es una de las cosas que más importante es, porque así como el corona nos ha dejado a mucha gente que éramos autónomos, así un poco que no sabíamos si íbamos a cobrar, no íbamos a cobrar, qué iba a pasar, de la misma forma pasa con las pensiones. ¿Vosotros sabéis la situación actual de las pensiones en Alemania o en Europa? Sí, que no hay gente que le pague después a nosotros. Muy bien, perfecto, Juliana. Las pensiones ahora mismo funcionan de tal manera que es un sistema social intergeneracional. Eso quiere decir que los que estamos trabajando ahora y aportar, bueno, yo no porque soy autónoma, las que seáis autónomas no lo estáis haciendo, pero los que son empleados y están trabajando y aportan al sistema de pensiones, no están ahorrando para su pensión como mucha gente piensa. Lo que están haciendo es pagarle la pensión a la gente que está ahora jubilada. Y a cambio, pensamos todos que en el futuro, cuando nosotros nos jubilemos, serán, como bien dijo Juliana, los jóvenes los que trabajen para pagar esas pensiones, ¿no? Entonces, eso es una teoría bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora cada vez nacen menos niños. No hay suficiente gente, como dijo Juliana, trabajando para pagar esas pensiones. Eso tiene que ver con la pirámide demográfica, ¿vale? La pirámide demográfica funciona de tal manera que imaginaos en los años 60, que fue cuando en Europa hubo un baby boom de niños naciendo que no paraban de nacer, y hubo un montón de gente que en esa época nació y que después se incorporó al mercado laboral. Bueno, pues en la época esa, por cada persona arriba de la pirámide recibiendo una pensión, en la parte de abajo había pues 4 personas trabajando, perdón, 9 personas abajo trabajando para pagar esa pensión. De 9 personas sacar un salario es bastante bueno, ¿verdad? O sea, de 9 personas se puede sacar un salario. Ahora, en la situación actual de hoy en día, por cada persona en la parte de arriba de la pirámide tenemos una media de 2 o 3 personas trabajando,
ya no es tan fácil pagar una pensión si sacas de los salarios de 3 personas solo. Imaginaos entonces dentro de 10, 15, 20 años o 50, teniendo en cuenta que cada vez nacen menos niños, cada vez hay menos personas que quieren tener hijos. Eso quiere decir que las predicciones están que para dentro de 35, 40 años, a lo mejor, por cada persona que está jubilada va a haber solo una persona abajo trabajando. De esa forma, el sistema no puede funcionar y las pensiones públicas no funcionan. Entonces, mucha gente tendrá una pensión pública, sí, pero será mínima, no va a llegar y no va a ser suficiente para que la gente viva de esa pensión. Y eso es en el caso de las personas que trabajan como empleados, que pagan al sistema, o de aquellos autónomos que pagan al seguro, o sea, al Rentenversicherung. Pero no todos los autónomos tienen Rentenversicherung, como dije al principio de esta reunión. Muchos autónomos no tienen acceso a él y ni siquiera saben que no lo están pagando. En esos casos, los autónomos tienen que asegurarse su pensión por sí mismos a través de planes de pensiones privados. Hay una opción mixta que hacen muchos autónomos y es trabajar a medio tiempo para poder tener acceso a través de su trabajo a medio tiempo a el seguro de pensiones, seguro médico, así como tener un salario estable, y luego la mitad del tiempo como Nebenjob trabajan de autónomos. Pero aún así, trabajando a medio tiempo para tener seguro de pensiones, no tendrían una pensión suficientemente grande para poder vivir de ella. Por lo tanto, de todas formas, los planes de pensiones para los autónomos son básicos. Para los empleados, como ellos ya tienen las pensiones públicas, hay un plan específico que se llama el Riester, que en este caso no vamos a hablar de él porque a vosotras como autónomas no os interesa mucho. Si tenéis a lo mejor una pareja que sea, o sea, con la que estéis casadas, que sea empleado, en ese caso sí que os podríais plantear tener un Riester a través de esa persona si esa persona se lo hace. Pero en principio los autónomos no pueden tenerlo porque no pagan esos impuestos del plan de pensión público. María, qué pena te pregunto. O sea que el Riester sería como un complementario en este caso, por ejemplo, para mi esposo, como un privado. Exacto. Mira, para que te hagas una idea, los empleados lo tienen a la hora de la pensión bastante bien porque tienen la pública, luego además la mayor parte de las empresas están obligadas a ofrecer un Betriebsaltervorsorge, que es un plan de pensiones privado conjunto con la empresa, donde la empresa paga la mitad y el empleado paga la otra mitad, pero es privado. Y luego tienes el Riester, que es privado personal, que es como un añadido, por ejemplo, para tu esposo. Lo bueno del Riester es que como los empleados no están obligados a tener plan de pensión privado y no lo necesitan porque consideran que con el público es suficiente, lo que está haciendo el gobierno es dar subvenciones a aquellos que se hacen el Riester para que más empleados quieran hacérselo. Porque el gobierno alemán sabe que dentro de varios años no va a haber unas pensiones que le den a la gente para vivir. Entonces tratan de promocionar con estas subvenciones del Estado que la gente ahorre por lo privado. Entonces, por ejemplo, el Riester, si tu marido es empleado, os vendría bien a los dos porque os podéis hacer un Riester conjunto. Y si tenéis hijos, por ejemplo, para la gente que tenga una pareja empleada y que tenga niños, está muy bien porque no solo le permite ahorrar, sino que le dan subvenciones por tener el plan y le dan subvenciones por tener hijos. Pero eso para los que estén, o sea, para aquellas de vosotras que tengáis una pareja que esté empleada, ¿vale? Si vosotras estáis como yo, solteras, que a mí me pasa, a mí me encantaría tener el Riester porque me parece el mejor plan de pensiones que hay, pero como soy autónoma no lo puedo tener. Y como estoy soltera y no estoy casada con una persona empleada, tampoco lo puedo tener. Para las que de vosotras tengáis pareja que esté empleada o que vosotras estéis pensando en trabajar a medio tiempo como empleadas o medio tiempo como autónomas, sí que es algo que podríais tener, ¿vale? Y te pregunto, este Riester, por ejemplo, en caso de mi esposo,
¿Eso lo pediríamos directamente con el Renteversicherung? No, eso se ¿O hace eso? por privado. Si Ok, quieres, eso lo hablamos después al final y te explico, porque con eso os puedo ayudar, ¿vale? Entonces, perfecto, voy a gracias. terminar la presentación y luego todas las preguntas que os surjan de esto, si las vais apuntando, las podemos después en la ronda de preguntas, ¿os parece? Entonces, pues, como dije, el Riester es una opción. Luego, hay un plan de pensiones normal que se llama RURUP, que es para todos, tanto para empleados como para autónomos. Este es el que normalmente se le suele hacer a los autónomos para que puedan no solo ahorrar para su futuro, sino que también les permite desgravarse impuestos, ¿vale? Entonces, esto para los autónomos que quieren ahorrar pensión y que quieren reducir un poco la cantidad de impuestos que le vayan a tener que pagar después al Finanzamt, está muy bien hacérselo, porque es una forma de conseguir tres cosas. Una, que te devuelvan cuando, o sea, bueno, el pagar menos impuestos cuando hagas la declaración de la renta. Dos, ahorrar para la pensión. Y tres, todos los planes de pensiones están pensados de tal manera que el dinero que metes dentro se esté invirtiendo y genere un beneficio con una, o sea, para que os hagáis una idea, tiene un rendimiento del 6% de media, de manera que todos los años el dinero que vais poniendo va creciendo un poquito más. Y eso ayuda a evitar la devaluación del dinero, que es lo que hablábamos aquí abajo, cuando hablábamos de los ahorros en cuenta, ¿verdad, chicas? Entonces, el dinero que no queráis ahorrar en cuenta porque queréis ahorrarlo de manera más eficiente, se puede poner a un plan de pensiones que evite que se devalúe. Entonces, estos son los dos puntos del plan de pensiones, Riester y el plan normal. Y después tenemos la casa. No todo el mundo tiene acceso a una casa. En el caso de los autónomos, yo trabajo no solo con seguros, con planes de pensiones, sino que también ayudamos en nuestro caso, los gestores financieros, con el tema de comprar casa. Mucha gente, muchos autónomos vienen y dicen, quiero comprarme casa porque ganan muy bien desde el primer año. Que sepáis, los autónomos que queráis comprar casa, que no os van a dejar. Normalmente te piden 3 años de salario estable para poder darte una hipoteca en Alemania. Eso para que lo sepáis los que seáis autónomos. Y luego además que hay dos cosas a tener en cuenta. Hay dos tipos de formas de comprar una casa para aquellos que queráis, a través de una BAUFI, que es una hipoteca, o a través de un BAUSPA, que un BAUSPA es como una hipoteca, pero de una manera más inteligente, ¿vale? Porque lo que haces es tú ahorras la mitad del dinero que quieres para la casa y la otra mitad te la dejan, pero con un interés muy, muy bajo. Y luego, aparte de tener esas dos opciones, está el plan mixto, donde se utiliza la BAUFI para comprar la casa en un principio y cuando se termina la BAUFI se utiliza el BAUSPA para terminar de pagar lo que le debemos al banco. Pero eso ya sería más estratégico. Eso ya, si alguna de vosotras está interesada, lo podemos hablar en privado, podemos hacer una cita, lo que queráis. No me voy a meter ya mucho en esto. Simplemente que sepáis que para los empleados, o sea, perdón, para los autónomos, lo de comprar casa, hay estas opciones, pero siempre que sea a partir de 3 años con ingresos estables. Por supuesto, comprarse una casa es una gran inversión para el futuro si es inversión propia para vuestra, o sea, para vivir vosotros, porque obviamente cuando seáis mayores y estéis cobrando una pensión ya no tendréis que estaros preocupando de el alquiler, de si sube el alquiler, de si os tenéis que mudar a una casa que cueste menos, etcétera. Por lo tanto, se considera una muy buena inversión para el futuro. Y estaría a la par que las pensiones. Y una vez que ya tengamos esto, ya tenemos planeado el futuro, por lo menos un plan de pensiones. La casa no es 100% necesario, no todo el mundo tiene que tener casa, pero plan de pensiones sí. Entonces, en el caso de una vez que ya tengáis el plan de pensiones y los seguros necesarios, podemos pasar al tercer piso. En el caso del tercer piso, tenemos lo que viene siendo inversión a corto plazo. ¿Vale? Aquí entraría, pues, por ejemplo, comprar acciones, invertir en fondos, o sea, en depots, en los bancos, también los fondos ETFs, que mucha gente viene preguntando ahora por ellos, ya serían en este tercer paso, antes hay otras cosas.
etcétera. Pero eso sería con el capital extra que ya tenéis, que os sobra después de haberos hecho una incapacidad laboral, un plan de pensiones, de tener ahorrados 10.000 euros en cuenta para tener en caso de emergencia. Una vez que ya tengáis todo eso, podéis iros a este tercer paso si estáis interesadas. Antes de eso sería riesgoso porque este dinero da mucho beneficio, pero también puede generar alguna pérdida, ¿vale? Entonces es mejor hacerlo solo con el dinero que realmente os sobre. Y después de esto, ya si queréis seguir y hacerlo aún más arriesgado, ya entraríamos en el cuarto piso, que es Speculative Anlage, ¿vale? Esto, como veis, hay una cruz aquí arriba, no sé si lo veis bien en vuestras pantallas. Eso quiere decir que yo no lo hago. Yo soy gestora financiera y hago cosas que den buen rendimiento para mis clientes, que les aseguren que van a tener una estabilidad económica, pero no voy a hacer esto porque esto es básicamente apostar, hacer gambling con vuestro dinero. Yo no lo hago porque no es beneficioso para vosotros y podría perder vuestro dinero. Para eso tendríais que buscar un broker y para eso tendríais que buscar, o podéis, yo qué sé, podéis ir vosotras al casino a comprar vosotros yo qué sé, apuestas de caballos, lo que sea, ¿vale? Pero esto ya sería la parte final cuando tengáis todo lo demás de abajo. Por eso está en la punta de la pirámide. Y tiene que ser siempre con dinero que os sobre. Y con esto básicamente termina mi presentación de la pirámide.